Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. Y dice así: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Bien, el mensaje de esta mañana lleva por título: ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? ¿Qué hubiera sido en la historia si Jesús no hubiera nacido? Empezamos con una parte que nosotros la hemos conocido así porque hemos nacido en este tiempo, ya se hacía antes de que nosotros naciéramos, y entonces para nosotros común, es conocido, es como el que ha nacido con el teléfono. O sea, no es que haya nacido con el teléfono, sino que cuando ha nacido ya existía el teléfono. No es nada nuevo. Coge, ya desde bebé, coge el móvil y empieza a trastearlo y empieza a ver cosas. Para él es como si hubiera existido de siempre. Pero hay cosas que no han existido de siempre. Por ejemplo, el mismo móvil, como lo conocemos ahora, hace apenas unos 15 años atrás no era igual, ¿vale? Hace 20 años atrás llevábamos los ladrillos que llamábamos en aquel entonces, esos teléfonos grandes y tal, con los botones y cosas así, que usábamos te hago un cuelgue. Es que yo te llamaba, pero te daba unos tonos, pero no me lo cojas, no me contestes para que no me quiten saldo. Y ya sabes que ya estoy llegando, o ya sabes, cuando oigas eso, ya sabes que ya estoy aquí, algo así, ¿verdad? Para no gastar tampoco mensajes de texto, porque había que pagarlo, no existía el WhatsApp con los datos. Entonces, para ahorrar dinero, teníamos eso. Pero es que unos años antes tampoco existía el teléfono móvil. Apenas unos poquitos tenían el teléfono móvil y era un maletín completo. Era todo un maletín para llevar ahí el teléfono. Hoy tenemos cosas que en la antigüedad no existían. Y una de las cosas que damos por hecho de que está así desde siempre es la forma del calendario, nuestro calendario actual. Hoy estamos en el día 18 de diciembre de 2022, ¿sí? Ok. De 2022, ¿qué año es ese? 2022 después de Cristo. Hoy en día se empieza a contar la cronología, se empieza a contar los años desde antes y después de Cristo. 20 años, 100 años, 200 años, 1000 años antes de Cristo o después de Cristo. Así es como se empieza a contar.
en nuestros días. Y se ha globalizado. Todo el mundo prácticamente tiene el mismo calendario. Todos tenemos el mismo calendario. ¿Y qué hubiera sido si Jesús no hubiera nacido? Es curioso que la gente niega que Jesús nació, pero el calendario se modificó al punto que ha alcanzado a todos los extremos de la tierra. ¿Qué hubiera sido si Jesús no hubiera nacido? ¿Cómo se contaban antes los años? Lo podemos ver en la Escritura cuando leemos en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, cuando leemos en Crónicas, cuando leemos en el libro de Daniel, también lo podemos encontrar. Incluso lo encontramos en el libro de Lucas. El libro de Lucas capítulo 1, Fran, por favor. Hola. Segundo. Hemos dicho Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy buscando un versículo donde aparece que estaba Herodes y siendo tetrarca. ¿Perdón? ¿26? ¿Lucas 1:26? ¿Dónde dices tú? No, no, ahí dice, Gabriel fue enviado a una mujer. Vaya. Padre, ¿dónde lo dice? Cuando dice que... Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Mira, Lucas 3. Era un poquito más adelante. Lucas 3. Es que quería poner un ejemplo bíblico y me he acordado de él. Digo, pues lo pongo. Lucas 3, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Así es como se contaban los años. En el reinado de los reyes,
En el reinado del rey Ciro, en su primer año, en el mes séptimo, a los 14 días del mes, por ejemplo, o estando, por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Siendo Josafat rey de Jerusalén, en su primer año, en el mes octavo, en el tercer día de mes, siendo rey de Israel Ocosías, ¿vale? O sea que comparaban y ponían en el mismo lugar, en el mismo espacio-tiempo, ponían a varias personas para identificar la fecha exacta. ¿Sí? ¿Me explico? Un decir, por ejemplo, en el octavo año del pastorado de Ismael Albert, siendo el pastor Jacinto y el pastor Pedro copastores y fundadores, junto con Vero y otros hermanos de la iglesia evangélica Casa de Oración Nueva Esperanza. En el 18 día del mes 12, estando allí reunidos, así se contaban los días. Pero ahora cogemos el calendario, año tal, mes tal, día tal, punto. Después de Cristo. Nos ha simplificado la vida, ¿vale? Tú imagínate que tenemos que quedar o que estamos recordando algo del pasado y tenemos que ir a esa forma de... Ahora estaríamos leyendo algo así. En el, ¿cuán- en el reinado de Felipe II, rey de España, es esto, ¿no? Vale, es esto. ¿Cuántos años lleva ya? 4, 5, 5. Vamos a poner 5. En el, en el quinto año del reinado de Felipe VI, hijo de Juan Carlos I de Borbón, siendo gobernador de España el presidente Pedro Sánchez, con fulanico, menganico y ta, en el mes 12 a los 18 días del mes. Estábamos juntos aquí reunidos. Esa es la forma en la que seguiríamos contando los días si Jesús no hubiera nacido y hubiera cambiado el calendario. Él no cambió el calendario, pero el hecho histórico de que Jesús nació ha marcado un antes y un después. Y algo muy importante es que en aquel tiempo se contaban los años de la nación por el año del rey en el que estaba reinando. El quinto año del reinado de Felipe VI. ¡Pum! El octavo, ¿cuántos años reinó Juan Carlos I? Unos 30 aproximadamente, 30, 35. En el año 30 del reinado de Juan Carlos I, rey de España, siendo en Colombia el presidente tal. A los 14 días del mes séptimo aconteció esto. Un jaleo. Y en Bulgaria estaba el presidente de no sé qué. O sea, una historia. Pero vino Jesús, y quiero hacer este énfasis porque se contaba conforme a los años de los reyes. El primer año de su reinado, en el quinto año de su reinado, en el año 14 de su reinado. Pero estamos en el año 2022 del reinado de Jesucristo. Desde que el Rey de Reyes vino a la tierra. Y ahora se cuenta desde el antes y después de Cristo. Ha cambiado la forma de nuestro calendario. ¿Sí? Así que una de las cosas en las que su venida ha influenciado en toda la sociedad, creyente y no creyente, ha sido en poner un único calendario para todos y nos ha simplificado la vida. No fue su propósito, pero ahí está.
Ahora, otra de las cosas que, que Jesús hizo, lo encontramos en Lucas capítulo 4, y versículo 18. Dice, Lucas capítulo 4, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Una de las cosas de las que habla la Escritura es que Él vino para libertarnos de nuestros pecados. Dice la Escritura en Juan capítulo 8, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y no está hablando de una esclavitud como se ha conocido durante tantos siglos, en las que unas personas esclavizaban a otras para ponerlas a su servicio, sino que está hablando de la esclavitud que el pecado produce en el ser humano. Dice la palabra de Dios de que Él nos libertaría de nuestros pecados para que pudiéramos servirle a Él. Lo que sucede con el pecado es que desde el día que empezamos a tener conciencia, empezamos a acumular pecados. Mientras que somos niños, andamos en inocencia. Y el inocente, el estado de inocencia de la conciencia de la persona y de la mente de la persona, es un estado en el que va haciendo cosas, pero realmente él no es responsable de lo que está haciendo. ¿Sí? Es como un enfermo mental. A un enfermo mental no se le puede imputar delito. Evidentemente hay que tenerlo controlado, evidentemente hay que tener cuidado, porque una persona adulta, fuerte, que tenga una enfermedad mental puede hacer mucho daño. ¿Sí? Pero no se le puede imputar un delito como a una persona que está en su sano juicio y decide hacer daño porque quiere hacer daño. No es exactamente igual. El otro está enfermo. Y un niño, vemos aquí a los niños y los que tenemos por aquí y los vemos a veces que hacen travesuras, pero ellos están en un estado de inocencia. Ni siquiera el Estado le pide explicaciones o responsabilidades a un niño. Se lo pide a su papá y a su mamá. Lo que el niño rompe, lo paga su papá y su mamá. ¿Es así? Lo que el niño destroza, lo paga papá y mamá. Así que espero que tengan un buen seguro. Pero cuando ya el niño empieza a ser mayor, ya se le empieza a pedir responsabilidades. Y hay niños que van a un reformatorio. Es una cárcel para niños. Ya se le pide explicaciones. No igual que a un adulto que se supone que ya tiene la mente, el juicio asentado, pero sí se le pide explicaciones porque sabe lo que está haciendo y es consciente de lo que está haciendo. Y ya es mayorcito para saber lo que está bien y lo que está mal. No solamente que es mayorcito para saber si puede o no puede, sino para saber si está bien o está mal. Ya empieza a saber cositas y ya se le empieza a demandar. Entonces todos esos pecados que desde el niño, desde la infancia vamos cometiendo, se van acumulando en nuestra espalda, se van acumulando en nuestra alma y pesa. La persona se habitúa a caminar con un peso en su alma y en su corazón y no se da ni cuenta. ¿Cuántas personas aún no conocen a Cristo y llevan una carga pesada, arrastran una carga por años y años y años y no se dan ni cuenta? Es como ese animal de carga que desde bien chiquito le empiezan a subir y le empiezan a poner cosas, le empiezan a poner la montura, le empiezan a poner un saco encima,
Primero a lo mejor de 10 kilos, luego de 15 kilos, de 20, de 30, de 50. Y se convierte en un animal de carga y empieza a llevar carga y lo lleva como si fuera su vida, lo lleva siempre así. Ahora cuando nosotros venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados con un corazón sincero, siendo humildes delante de Él de todo corazón, entonces Él coge esa carga, la levanta de sobre nuestra alma y nuestra espalda y la echa a fondo del mar, a lo profundo del océano. Y entonces nos sentimos más ligeros. De repente pesamos menos, nos sentimos que como que una opresión, algo que estábamos llevando durante mucho tiempo, ahora ya no está. Pero no nos dábamos cuenta de que estaba, pero estaba. Nos dimos cuenta cuando se quitó de sobre nosotros. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Cuando venimos a Cristo y Él quitó esa carga de sobre nosotros, entonces dijimos, wow, ¿qué es lo que ha pasado? Me siento ligero, me siento casi que voy a volar. Y miramos así, incluso a ver si tenemos las alas todavía. Y no tenemos, pero parece que vamos a volar. Nos sentimos ligeros en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Parece que pesamos menos. Vamos a la báscula. Eso igual. ¿Estará rota? No, no está rota. Es que Dios te ha quitado un peso de tu alma y un peso sobre tu espalda. Así que esa es una de las cosas que millones y millones de personas alrededor de todo el mundo y generación tras generación, desde que Cristo vino hasta nuestros días y hasta que Él venga, hemos experimentado, han experimentado y seguirán experimentando el perdón de pecados y cómo somos limpiados y lavados por la sangre de Cristo y esa carga se nos quita de nuestra espalda. ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? ¿Qué sería de nosotros? Seguiríamos todavía arrastrando cargas pesadas y cada vez se acumularían más cargas. Porque si decimos que no tenemos pecado o si decimos que no hemos pecado, mentimos. Raro es el día que no pecamos, sin querer pecar, queriendo vivir en santidad y en integridad. Todos los días cometemos faltas. ¿Y qué sería si no pudiéramos ir cada día para que el Señor perdone nuestros pecados y nos quite esa carga? ¿Qué sería? ¿Sabe qué es lo que sucede con las personas que dejan de congregarse? Las personas que dejan de congregarse normalmente le acontece lo siguiente. No es pecado dejar de congregarse. La palabra aconseja no dejar de congregarnos, pero uno puede ser cristiano si vive solo. ¿Puede ser uno cristiano viviendo solo? Por circunstancias, por ejemplo, imaginemos que en China, allí de repente le predican en un pueblecito, en una aldea, a una persona, se convierte a Cristo y esa persona se convierte y no hay nadie más. ¿Y entonces qué hace? ¿Puede él seguir teniendo su comunión con el Señor y crecer en Cristo? Sí. Aquí tenemos un hombre no tan lejos. Parece que vino de China, pero no, venía de las virtudes. A él le pasó eso, se convirtió, solo era su hermano quien estaba convertido y habían 2, 3 personas, no había nadie más. ¿Y entonces qué? En todo Villena, no había nadie más. ¿Entonces qué? Aquí tenemos a Laura y Tomás cuando ellos se convirtieron al Señor. Y en el pueblo no había nadie más. Creo recordar, Pepe no estaba tampoco todavía, ¿no? ¿Y entonces qué? Sí, sí, a eso, ¿eh? Y entonces no había nadie más allí. ¿Y entonces qué? Pues ellos oraban, leían la palabra y crecían en el Señor y se mantenían en el Señor. Así que no es pecado si una persona deja de congregarse. Pero ¿qué es lo que por regla general suele acontecer?
Pues le acontece como ese carbón encendido que se saca del fuego. Pasa el tiempo y empieza a dejar de orar. Pasa el tiempo, deja de leer la escritura. Pasa el tiempo y, y deja de tener esa comunión con el Señor. Y entonces no está pecando, no está pecando, pero sin darse cuenta, como todos los días pecamos, pues se nos va cargando la mochila de cosas, de cosas que no debiéramos llevar y que al final decimos, uy, qué mal me encuentro. Sí, nos encontramos mal porque hemos dejado de acercarnos a la fuente de vida eterna. Hemos dejado de acercarnos a la palabra de vida eterna que sacia nuestra alma. Hemos dejado de acercarnos a Jesús el Salvador. Hemos dejado de acercarnos a la fuente del Espíritu Santo que lava y limpia nuestra alma y que nos ministra y nos llena y nos recarga. Hemos dejado de acercarnos a Jesús en arrepentimiento para que vaya quitando esas cosas de nosotros. Y entonces llega un día que decimos, qué mal que estoy. Claro, porque el hombre y la mujer de Dios, el cristiano, continuamente tiene que ir a la fuente a lavarse. ¿Saben lo que había en el templo? En el templo que Dios mandó a hacer, antes de llegar al lugar santo y al lugar santísimo, había una fuente. Y entonces, cuando entraban, tenían que lavarse. Nosotros hemos venido en esta mañana y queremos levantar manos santas sin ira ni contienda. Queremos que nuestra alabanza y adoración llegue al trono de Dios. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Humillarnos delante del Señor, pedirle perdón por nuestros pecados y que la sangre de Cristo nos limpie. Entonces nosotros ahora estamos limpios para poder ofrecerle al sacrificio de alabanza y que nuestro canto, nuestra adoración llegue al trono de la gracia. Pero si pensamos venir y cantarle y orar al Señor enojado con nuestro hermano, pues nuestra oración no sube del techo. ¿Sí? Así que esa es una de las cosas que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Y es un beneficio que tenemos porque Jesús nació. Así que dale una sonrisa a tu hermano y a tu hermana y dile, uff, qué bueno que Jesús nació. Qué bueno que Jesús nació. Si le vas a aplaudir al Señor, hazlo bien. ¿Le vas a aplaudir al Señor? Hazlo bien. Y lo hizo muy fácil. Lo hizo muy fácil. Es costoso, pero es fácil. Es fácil porque no nos tenemos que trasladar hasta Jerusalén para hacer sacrificios, que hoy en día tampoco se hacen sacrificios porque no hay templo. El judío que quiere vivir en el judaísmo lo tiene muy difícil porque no está el templo para hacer los sacrificios. Y si estuviera el templo se tiene que desplazar hasta allí. Pero ahora que ha venido Cristo, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio. Él está en este lugar. No hace fácil. Podemos acercarnos a su presencia continuamente, con un corazón sincero, humilde, en casa, solo. Dice, tú cuando ores, entra a tu habitación, cierra la puerta, para no mostrar a los hombres que tú estás orando, pero tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Así que en cualquier momento nosotros podemos venir a su presencia, arrepentirnos y que sea poco, sea mucho, quite la carga de nuestros pecados de sobre nosotros otra vez, ligeros, a volar. Señor, saca las alas. Sonríe, Jesús te ama. Otra cosa más, tercera cosa vamos a ver hoy. En el mismo texto que hemos leído, dice, por cuanto me ha ungido, seguimos un poquito, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, dice, a poner en libertad a los oprimidos. Libertad a los cautivos.
está hablando del que es esclavo del pecado. Pero ahora dice, para abrir, para poner en libertad a los oprimidos. En otro lugar dice para abrir la puerta de la cárcel. Ahora, lo que vamos a hablar ahora es un poco más, en este tiempo, en nuestro contexto, un poquito más delicado, pero es algo real y es el mundo espiritual, es el mundo de los demonios. En aquel tiempo, cuando leemos la escritura, ya vemos de que las personas sabían reconocer cuando alguien estaba siendo influenciado por demonios y estaba también incluso endemoniado, poseído, tenía ataduras demoníacas. Lo sabían identificar. Le dice, un papá viene con su hijo a Jesús y le dice, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu inmundo y lo atormenta y tus discípulos no pudieron echarlo fuera. ¿Se acuerdan de esa historia? Ya los papás ya conocían, las personas conocían de que había una actividad demoníaca que ataba y aprisionaba a las personas y que las atormentaba. Jesús dice que ya habían personas en aquel momento que echaban fuera demonios. Antes de que él estuviera, ya habían personas que echaban fuera demonios y Jesús lo reconoce y dice, porque se estaban quejando de Jesús de que si él echaba a los demonios por el príncipe de los demonios. Y le dice, si yo echo los demonios por Belcebú, por el príncipe de los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? O sea, él está diciendo, vuestros hijos echan fuera demonios. ¿Por quién los echan? ¿Quién es aquel que le da la autoridad para echar fuera demonios? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está aconteciendo? O sea, ellos pueden echar demonios, yo no puedo echar demonios. Ellos los echan en el nombre del Señor y yo por quien los estoy echando. Hay una confrontación ahí, pero el asunto es que tanto unos como otros reconocen que hay una actividad demoníaca y que hay una liberación. Y que hay una liberación. Aquí en Occidente, en Europa, pues es un poco tabú todo ese asunto, pero vemos en otros lugares del mundo donde es tan bien conocido de que de que hay personas que están endemoniadas. Hay personas que están atadas, esclavizadas, están oprimidas por el diablo. Y entonces pues buscan una liberación. Unos buscan en Cristo, buscan en el Señor, pero quien no conoce al Señor lo busca donde cree que puede encontrar liberación. Van a los curanderos, van a los hechiceros, van a los brujos, van a un montón de prácticas así, al curandero de la tribu. Van buscando a ver quién le puede dar una liberación. Yo recuerdo una historia que me contó mi mujer, está aquí presente, luego le pueden preguntar a ella. Su abuelo era curandero y curaba el empacho, ¿era así, mi amor? Y el mal de ojo. ¿Y el empacho también? El mal de ojo. Ok. Ponte de pie, por favor, cariño. Como mi mujer es muy guapa, pues cada dos por tres tenía mal de ojo cuando ella era niña. Ya puedes sentarte, mi amor. Papá, ¿eh? Ella sufría mal de ojo cuando era niña y ella iba a casa su abuelo, la mandaban allí, vea que el abuelo tal, que vivía cerquita, iba allí y su abuelo le hacía sus cosas, sus rezos, su historia y se le iba. Pero luego le volvía otra vez al tiempo, porque como es muy guapa,
El mal de ojo le volvía a venir. Dicen que es una enfermedad espiritual y que es una enfermedad producida por personas que tienen envidia, ¿es así, padre? Envidia, celos, cosas así de cuando ven un bebé, un niño muy hermoso, muy bonito. Alguien que, uy, le gusta, le hace gracia y sin darse cuenta le transmite ese mal de ojo, esa enfermedad. Es un espíritu, es un demonio. Entonces va al curandero, al brujo o al hechicero. De repente le alivia el mal de ojo, desaparece. Pero luego acontece con el paso del tiempo que otra vez está en el mismo estado o peor. ¿Por qué? Porque no le echó fuera a los demonios, le calmó. Hizo unos rezos, hizo unas cosas que eran algo que los demonios querían y deseaban. Y entonces cuando le da lo que el demonio quiere, calma a la persona por un tiempo. Pero es como el drogadicto o el borracho. Llega un momento en el que tiene otra vez el mono, el deseo, y entonces el demonio se lo pide, quiero que me des esto y no te atormento. Porque él no lo pide a buenas, lo pide a malas. Me das esto o te atormento. Y entonces otra vez tiene que acudir al curandero, al brujo, al hechicero, para que le haga otra vez sus rezos, su tema espiritual, su rollo, para que entonces otra vez durante un tiempo lo deje en calma. Ahora, mi padre en aquellos años cuando él vivió en la infancia, él cuenta, lo tienen aquí también para preguntarle, él nos cuenta de que en su infancia, pues él nació en la posguerra como otras personas y estaba el tiempo de hambre, estaba todo aquel tiempo, había miseria y la medicina no es como ahora de que uno va a la seguridad social y allí lo atienden gratuitamente. No. Entonces uno iba al médico y tenía que pagar. Como no había para pagar la consulta del médico, muchas personas se acercaban a los curanderos. Y, y muchas veces los curanderos curaban muchas cosas. O bien por la habilidad manual que tenían ahí de práctica, que conocían ya las hierbas y conocían lo que se conoce como medicina natural, ¿vale? Infusiones, hierbas que son para sanar y cosas así, que no tiene nada que ver con el rito espiritual, simplemente tú coges esa hierba, si sabes la que es, y te la tomas para lo que la necesitas y te va a aliviar. Pero también tenían sus rezos, sus cosas y todas estas cosas. Y entonces, claro, cuando él era niño, pues sus padres lo llevaban allí muchas veces. Él crece, conoce a Cristo, luego se casa con mi mamá, tiene 3 hijos preciosos. Aquí podéis ver una muestra. Sonríe, Jesús te ama. Yo también. Pero cuando nace el mayor, era bebé y estaba malito, entonces ya lo llevaron al médico. El médico le dice que no tenía nada, pero el niño no estaba bien, el niño estaba mal. Entonces él se acuerda de que por tanto que había ido en su infancia y adolescencia a los curanderos, él sabía hacer la prueba para saber si el niño tenía mal de ojo o no. Y entonces se le ocurre hacerle la prueba y la prueba da positivo. Iba a gastar una broma, pero no procede. Da positivo, el niño tenía mal de ojo. Iba a decir la broma de las 2 rayitas como la prueba del test de COVID, que si te salen las 2 rayas es positivo, ¿no? Bueno, pero como era otra prueba distinta. El niño estaba enfermo de mal de ojo. Y entonces mi padre y mi madre oraron al Señor. Dijeron, Señor, el niño tiene mal de ojo. Nosotros sabemos que los curanderos curan esas cosas. Pero tú has dicho en la palabra que nosotros no vayamos a los curanderos, a los hechiceros, a los brujos, ni a ninguna de estas cosas. Así que, Señor, el niño está aquí, está enfermo, está malito. Tú eres el Dios sanador y nosotros te vamos a obedecer a ti. Aquí está el niño. O tú lo sanas o te lo llevas. Aconteció pues que el Señor lo sanó.
Y ahí está el muchacho que va a hacer los 50 años. Pero nunca más se enfermó de mal de ojo. Al contrario que mi esposa, que continuamente ella enfermaba del mal de ojo, mi hermano nunca jamás se enfermó de mal de ojo. Pero es que aconteció que mi otro hermano no enfermó de mal de ojo, yo no enfermé mal de ojo. Mi mujer aceptó a Cristo, todo aquello desapareció. Mis hijas nunca han pasado nada de eso. Y ahora la pregunta es, ¿y qué si Jesús no hubiera nacido? ¿Dónde estaríamos nosotros? Seríamos víctimas de los demonios. Seríamos bocadillos de nocilla para ellos. Nos estarían atormentando y dando bocados por todas partes. Nos comerían, nos devorarían continuamente. Estaríamos a la merced de ellos. Pero ahora vino Jesús y dio libertad. Y libertó a mucha gente en aquel tiempo. Y manifestó el poder de Dios al punto que Él dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos está entre vosotros. Y no solamente quedó ahí la cosa, sino que enseñó a sus discípulos, les dio autoridad en el nombre de Jesús y enseñó a sus discípulos a echar fuera demonios. Y ellos iban y echaban fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Y luego cuando Él ascendió, les dijo, esperad en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y entonces en el día de Pentecostés, estando todos juntos reunidos, como 120 personas en número y las puertas cerradas, de repente sopló un viento recio, de repente vino como un estruendo del cielo y el Espíritu Santo se asentó sobre cada uno de ellos y trajo como lenguas de fuego y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, en el nombre de Jesús, ha habido generaciones y generaciones, millones y millones de liberaciones de demonios en las personas tremendo, al punto de que personas como el Gadareno, que estaban desnudos y estaban como locos, como idos, que rompían las cadenas y que nadie podía pasar por aquel camino por donde él estaba porque le salía para hacer daño, así como esa persona fue liberada de los demonios y luego estaba sentado al lado de Jesús y vestido y en su juicio cabal, así hoy hay personas que han sido liberadas por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús y que hoy han sido cambiadas, transformadas, están en su juicio cabal y predican a Cristo. Desde hace 2000 años que nació Jesús hasta nuestros días, siguen continuamente habiendo liberaciones a todo alrededor del mundo. Gente que es liberada de los demonios. Dice Jesús que nosotros mientras estamos leyendo la palabra, estamos siendo liberados. Cuando nosotros estamos adorando y alabando y bendiciendo el nombre del Señor, estamos siendo liberados. Mientras nosotros estamos en su presencia, estamos siendo liberados. ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Wow. Pero gracias damos a Dios que en lo último de los tiempos envió a su Hijo Jesucristo a nacer, a vivir entre nosotros y a mostrarnos la relación con el Padre, lo que es el verdadero cristianismo. Así que tenemos en esta mañana tres aspectos, tres cositas en los que somos beneficiados porque Jesús nació un día. Amén. Sí, claro, un segundo, hermana. Sí, espere. Laura, espere. Sí, sí, porque es que Pues nada, cuando yo buscaba al Señor, porque yo lo tenía todo en la vida, todo. Es que no me faltaba de nada, pero tenía una ansiedad para ser feliz de verdad. Es que lo tenía todo. Una familia,
mi marido, juventud, trabajo, guapísima. Es que no me faltaba, hace falta que lo dijera mi abuela, lo guapa, tipazo de todo. Cosas de la vida, vanidades de vanidades. Entonces yo buscaba al Señor. Bueno, tuve la suerte de conocer a Juanita y a Jacinto y a Pedro y Mira, Juan. a la familia. Los conocí en el mercadillo, íbamos allí al mercadillo. Y entonces Juanita y Jacinto tenían los 3 niños chiquititos. Y íbamos al mercadillo y nos poníamos en una carretera que había mucho peligro y allí los 3 niños, tan buenos niños y tan educados que no se salían ni para allí para tener un accidente. Bueno, en fin, eso es más o menos cuando yo conocí a esta familia que conocía al Señor. Y vivían, ¿cómo se llama donde vivían? En el poblado. En el poblado. Y mi marido y yo, pues fuimos acá, Juanita, acá tus padres, fuimos a escuchar la palabra del Señor. Y habíamos un grupito. Y en ese grupito había una mujer que tenía demonios. No sé si ellos se acordarán. Y como yo no conocía mucho la palabra del Señor, y empezó a salir de la mujer un demonio que le llamaban Carlos. Y yo pensé, Dios mío, si yo estoy buscando al Señor, si aquí viene la Guardia Civil y nos ve como si... Me da mucho miedo eso de la brujería. Y entonces le oraron tanto al Señor, y a la mujer le llamaban Maruja. ¿Recordáis? ¿Recordáis? Y el miedo que pasé, porque yo buscaba al Señor y me creía que me había metido en un curanderismo de esos y el demonio que le llamaban Carlos. Y Carlos, ¿y cómo te llaman? Y tu padre y Juanita y todos se despepitaron orando para que saliera el demonio hasta que dijo que le llamaban Maruja. Eso es, que lo he vivido y lo he visto. Y ahora todavía me da miedo. Me da miedo de ver que el demonio le llamaban Carlos. ¿Cuántos demonios llevaría? Pero que no quería salir Carlos de ella, ¿no? Hasta que venga a orar, venga a orar. Pero yo pensaba, Señor, la Guardia Civil, porque si vienen nos lo encierran, porque pensaba que estaban haciendo Quería. espiritismo. Eso es lo que yo viví. Y nada, que tuve suerte de conocer a esta familia, entrar a la paz en mi casa, entrar a la felicidad en mi casa y tener la gloria del Señor en mi casa. Amén. Un aplauso al Señor. Gracias, hermano. Amén, amén, gloria al Señor. Qué bueno. Es bueno entrar en conciencia de que el reino espiritual existe, porque nos sitúa en una verdad que no vemos, en una realidad que no vemos, pero que está. Y no por ignorarla nos escapamos. Los demonios existen, igual que existe el Dios. Y, y es bueno conocer cómo existen y cómo se mueve cada uno. La palabra dice esto,
Hermanos, porque no quiero que ignoréis. No quiero que ignoréis, dice, y no ignoramos las artimañas del enemigo. Entonces, tenemos que aprender para que no nos engañe el enemigo y caigamos en sus trampas. Hemos sido libertados, nos gusta vivir en libertad, entonces tenemos que aprender para no caer en sus trampas. Y es algo tremendo, es algo precioso. Yo tuve la oportunidad de estar en Guinea Ecuatorial y allí nosotros estábamos durmiendo y estábamos escuchando la brujería por otro lado. Pero es que luego cualquier persona te contaba algo que había vivido con los demonios y también con el Señor. Entonces, no hay que tenerle miedo, porque más grande y más fuerte es el que está con nosotros que el que está en contra. Nosotros tenemos a Cristo, si nosotros estamos en Cristo, más fuerte es Él. No tenemos que tener miedo. Dice Jesús, he aquí yo os doy poder, autoridad sobre escorpiones y serpientes y sobre todo mal del enemigo, y nada os dañará. Sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Entonces, con confianza creemos las palabras del Señor y actuamos y ya está, no pasa nada, no pasa nada. Testimonios, ahí hemos escuchado testimonios de exbrujos, cómo querían hacerle brujería a los cristianos. Y ellos, cuando son brujos de verdad, brujos auténticos y brujos que tienen cierto poder fuerte en el reino de las tinieblas, no hacen brujería a cualquiera. Ellos lo llaman trabajo. No le hacen un trabajo a cualquiera, no le hacen una brujería a cualquiera. Primero investigan la persona. Porque si es un hijo de Dios, no le van a poder hacer nada. Porque dicen que lo ven con luz. Lo ven lleno de luz. ¿Qué es la luz que ven? Cristo en nosotros. Cristo en mí. Y Cristo en mí esperanza de gloria. Entonces, dice que no le pueden hacer nada. Y entonces a esa gente no hace nada. Entonces, nosotros asegurémonos de que estamos en Cristo. Guardemos nuestras vidas en Cristo y andemos tranquilamente. Y si algún demonio se manifiesta, pues allá vamos nosotros en el nombre del Señor. Amén. Así que estas tres cosas, ¿y qué si Jesús no hubiera nacido? Levanta los ojos al cielo, dile gracias Padre porque Jesús vino un día a vivir en la tierra y ha cambiado mi vida para mejor. En el nombre de Jesús. Amén.